¿Cómo están, hermanos? Buenas, buenas, buenas. Hoy día comenzamos el capítulo 4 de Génesis, ¿ya? Caín y Abel. Es un partido cruel, ¿ya? La canción de Francia 98. Miren, en este capítulo comienza la fundación de la familia, ¿cierto? Y la vida ya fuera del paraíso. Adán y Eva venían ya del capítulo 3, ¿cierto? La semana pasada el pastor habló sobre la sentencia que Dios le había puesto por el pecado, por la desobediencia, y van a vivir fuera del paraíso. Sabiendo lo que habían tenido, ahora van a ver otra realidad, ¿ya? Van a tener que vivir y convivir con la nueva realidad de este mundo, ¿ya? En medio de todo esto, conviven con el cumplimiento de la bendición original de multiplicarse. Y esto nos muestra que en este mundo caído no estamos exentos de sufrimientos y dolor, pero eso no disminuye que tenemos a un Dios que nos cuida, ¿cierto? Y que nos provee. Porque como vamos a ver hoy día, el Señor está siempre ahí. Vamos a leer los capítulos del 1 al 8 para avanzar, que eso es lo que vamos a leer hoy día. Yo tengo la Reina Valera, siempre les digo. Acá usamos la NBLA, pero yo soy Reina Valera. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primeros primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y el 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Padre, vamos a tu presencia nuevamente, sabiendo que toda palabra es inspirada por ti, Señor, útil para redarguir, exhortar, corregir, Padre. Y en eso nos aferramos, Señor. Úsanos como herramientas que somos Padre Celestial, y que no nos vayamos a este lugar tal como vinimos, Señor, siempre llevando algo nuevo. Y ponerlo en práctica también, Señor, en nuestras vidas siempre. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esta vida tenemos muchos roles que desempeñar, ¿cierto? Ya que de vez en cuando nos relacionamos con varias personas distintas y enfrentamos también diferentes circunstancias. Lo importante es que siempre nosotros dejamos que Dios dirija nuestra vida, ¿cierto? Que Él elija el reparto y que Él dirija la acción. Si lo ignoramos o intentamos nosotros producir el drama, pasa lo que pasó acá con Caín y Abel, ¿ya? Entonces, el capítulo 1 dice, versículo 1, perdón, dice: conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿cierto? Entonces, Adán conoció a Eva. ¿Qué es conocer? Esto indica la primera procreación humana en la Biblia. En otras versiones se habla de unión, relaciones sexuales, ¿cierto? Y esto cumple con el mandato que Dios dio en Génesis 1:28, donde era: fructificad, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgadla, o administrarla, como decíamos en la anterior. No hay ninguna razón para creer que Adán y Eva no habían tenido relaciones antes. ¿Por qué? Porque ya estaban casados, ¿cierto? Pero la Biblia no lo dice. Y tampoco que hayan tenido hijas previo a Caín. Solamente nos dice y nos menciona que tuvieron un varón, y era Caín. Caín es un nombre significativo, suena como la palabra hebrea para adquirido o obtenido. Eso muestra
que Eva reconoce el papel de Dios en el proceso de la vida. Y obvio, claramente Dios está en todo. Los creó a ellos y obviamente permite esa creación también y ese nacimiento. Y dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo Eva. Su declaración, como dije antes, reconoce que Dios está en medio de todo, que está en el proceso de parto. Claramente también en ese tiempo no había médico obstetra ni matrona, entonces claramente tenía que estar Dios ahí. También indica, y aún después de haber salido del Edén, que Adán y Eva tenían relación con Dios, porque Dios, cuando les dijo a ellos que no comieran de ese fruto, en la sentencia era morir, ¿cierto? Pero Dios, en su inmenso amor, les permitió vivir, lo que sí tuvo una consecuencia, que tuvieron que salir de ahí. Pero esto nos muestra que siguieron teniendo relación con Él, que seguían estando con Él, a pesar de la caída, ¿cierto? Y también nos muestra una expresión de fe y gratitud, ¿cierto? También hace referencia a la palabra un varón, ¿cierto? Y esto también lo podemos tomar desde ahí, anticipada la descendencia prometida por Dios. Porque en Génesis 3:15 decía, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente, ¿cierto? Entonces claramente Eva, y yo creo que fue un pensamiento recurrente a lo largo de su vida, que el hijo que naciera iba a ser el que les iba a devolver nuevamente al Edén. Seguramente era el pensamiento, no lo dice acá, pero lo podemos sacar de deducción. Porque ella decía, gracias por voluntad de Jehová he adquirido varón. Seguramente ella pensaba que esa era la promesa para poder volver al Edén. Claramente no lo fue, lo vamos a ver más adelante. Y esto, hermano, nos muestra que cuando nosotros actuamos, creyendo que por lo que nosotros hacemos se va a hacer la voluntad de Dios, o por el esfuerzo que nosotros le ponemos a las cosas o las buenas intenciones, va a pasar eso, estamos en error. Porque no es por lo que nosotros hacemos, lo hemos entendido desde siempre. Desde Adán y Eva hasta hoy en día, sabemos nosotros que no tenemos las capacidades para poder llegar al cielo. Lo único que podemos hacer, entre comillas, es elegir aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿cierto? Y como veremos más adelante, Caín no cumple ese papel. Esa promesa la cumple, como dije, Jesucristo. Debemos confiar plenamente en el plan de Dios y las promesas que Él tiene, pero con paciencia. Entonces, de este versículo podemos sacar eso, que debemos esperar en el Señor, confiar en Él, recordando que Él actúa en los tiempos perfectos y no bajo nuestros cálculos. Eva seguramente quería que naciera un varón que los pudiera llevar nuevamente al Edén, porque ella sabía lo que era eso. Querían volver a ese lugar, pero no fue Caín, y tampoco Abel, como lo vamos a ver también. Génesis, hermanos, es un libro de inicios, ¿cierto? Su palabra lo dice. Su nombre, Génesis, es inicios. Y la familia se muestra en este libro, ¿cierto? Como, por ejemplo, Caín, siendo el primogénito, era especial, pero debido a su pecado, perdió todo y Set tomó su lugar, ¿cierto? Hay otro ejemplo igual. Ismael fue el primogénito de Abraham, pero Dios lo ignoró y eligió a Isaac. Esaú, el hijo primogénito de Isaac, fue rechazado por Jacob, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos muestra esto? La soberanía de Dios. Que Él elige a aquellos y recibe la bendición de parte de Él. Y eso nos debe decir a nosotros que debemos agradecer todo lo que recibimos de parte del Señor. Como lo hacía, como lo dice acá en el versículo, Eva. Agradecía a Jehová por haber adquirido ese varón, ¿cierto? Y como decía adelante al principio, nosotros cumplimos diferentes roles. Entonces en el primer versículo se muestra a Caín como hijo. ¿Ya? Y ahora viene el papel de Caín como hermano. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces este es el segundo versículo. Este es el segundo hijo varón de Eva, que menciona la Biblia. Y Abel, su nombre significa
aliento. Y esa palabra traducida es vanidad. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra en la Biblia? Vanidad en Eclesiastés. En Eclesiastés se nombra muchas veces esa palabra, ¿cierto? Viento, correr contra el viento, vanidad. Todo es vanidad, dice Salomón. Se menciona muchas veces en Eclesiastés. Tenemos por un lado el nombre de Caín que nos recuerda que la vida proviene de Dios, mientras que el nombre de Abel nos dice que la vida es breve, corta, vanidad. Eso es un contraste que a mí me llama mucho la atención. La mención de Abel como hermano muestra la primera relación fraternal. Como les dije al principio, la Biblia no menciona, seguramente, no lo sabemos, pudo tener más hijas, pero en la Biblia no muestra, porque siempre se va a mostrar lo importante, lo que se necesita para la historia, ¿cierto? Y en la soberanía de Dios, como dije al principio. Y como veremos, también resalta las dinámicas familiares y la rivalidad, que va a mencionar acá también. Y esto, hermano, es consecuencia del pecado. Esto es realmente lo que pasó, porque lo primero que debería haber pasado es que ellos deberían haber muerto todos. Adán y Eva, perdón. Deberían haber muerto cuando fallaron al comer la fruta. Pero Dios los perdonó. Pero sí hay una consecuencia. Y al momento en que el pecado entró a la raza humana, nos dio familias disfuncionales y fracturadas. No es de ahora, no va solamente que las familias están todas divididas, que hay complejidad en el mundo. Esto viene desde que Adán y Eva fallaron, ¿cierto? ¿Y quién puede unir esas familias? El Señor, solamente Dios. Ahora vamos a ver el otro papel de Caín, el de trabajador. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. A medida que sus hijos crecieron, Adán los puso a trabajar en los campos, ¿cierto? Y se hizo evidente que cada uno tenía un papel y sus propios intereses. Caín fue labrador de la tierra y Abel pastor de ovejas. Caín, como agricultor, refleja la condición humana posterior al Edén, donde la tierra forma parte de esa maldición, ¿cierto? Dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo volverás. Y Abel, por otra parte, se convirtió en pastor. Y fue el primero de muchos. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. Y esto también puede hacer referencia simboliza a Cristo, que él también le dicen el buen pastor, ¿cierto? Como dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, representando el cuidado, la guía y el sacrificio. Esto, lo que también nos muestra este versículo es que la agricultura y la domesticación, hermanos, de animales se practicaba en los primeros tiempos. Adán y sus descendientes no vivieron muchos años como cazadores o recolectores en cuevas o en cavernas, como nos han enseñado, ¿cierto? Hoy día el Edgardo Pastor decía en la mañana, el mundo nos ha deconstruido. ¿Por qué? Porque no ha querido cambiar la mentalidad de lo que realmente es, de lo que Dios dijo que era. Y nos quieren meter evolución, nos quieren meter que vivimos en cavernas, ¿cierto? Que venimos del mono. Eso es deconstrucción. Eso es lo que han querido hacer constantemente. Pero si nosotros, hijos de Dios, creemos en la palabra de Génesis y Apocalipsis, entendemos que eso no fue así. Adán también seguro les enseñó a sus hijos por qué trabajaban. Esto era parte del mandato de la creación. Porque el trabajo no fue un castigo, aunque nosotros creamos creer que es un castigo, y levantarnos un lunes nos cuesta, no es un castigo. Porque Adán trabajaba antes de salir del Edén, ¿cierto? Administrando animales la creación. Pero claramente este trabajo ya no sería tan sencillo como antes.
por la maldición adquirida, ¿cierto? Que tendrían que sudarla para poder ganar lo que tenían que comer. Pero era una labor importante. Hermano, la Biblia no dice nada bueno de la ociosidad o de la persona ociosa que espera que lo ayuden. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo, ¿cierto? Y él antes de empezar su ministerio, ¿qué es lo que era? Carpintero. Y Pablo, mientras no estuviera predicando o viajando, él también trabajaba para no ser, exacto, para no ser una carga para otro hermano. Entonces, esto nos muestra a nosotros como cristianos, este versículo nos muestra como cristianos que no trabajamos simplemente para pagar las cuentas y satisfacer nuestras necesidades, que sí es parte de eso. Trabajamos porque es la manera ordenada de Dios para que le sirvamos a Él y a los demás. Porque dice que en 1 Corintios 10:31, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es para agradar a Dios. Y cuando empezamos a ver desde ese punto de vista las cosas, hermanos, ya no es tan difícil levantarse un lunes en la mañana para ir al trabajo. ¿A qué no le costaba levantarse un día lunes o un domingo y ya sabéis que tenéis que trabajar el lunes? A mí me costaba harto, la verdad. Cuando empecé a entender que lo que yo hago es para el Señor, hasta en esas cosas yo agrado al Señor, ya es diferente la forma de pensar. Mi relación con mis colegas cambió. Bueno, yo nunca he sido de las personas que ando... En los trabajos se da mucho del copuchenteo, el del pelar al compañero. Yo siempre trato ahí de desconectarme de eso, no me gusta, nunca me gustó. Pero claramente la relación es diferente cuando vemos que queremos agradar a Dios, ¿cierto? O ese ascenso que tanto esperamos y que nunca llega, y que yo he visto colegas que pasan toda su vida amargados pensando que deberían estar en ese lugar, pero siguen acá. Cuando eso realmente nosotros como cristianos tenemos la mentalidad clara de que lo que hacemos en nuestra vida en general es para agradar a Dios, realmente vivimos de una forma diferente. ¿Cierto, hermanos? Tanto Caín como Abel tenían roles distintos. Uno como agricultor y el otro como pastor. Y esta diversidad de vocaciones resalta que Dios valora los diferentes tipos de trabajo y servicio que nosotros hacemos. Y debemos reconocer y apreciar los llamados y dones que Dios nos da a cada uno, que es cada uno tiene un don y algo que tiene que entregar. Y seguir este guión que el Señor está haciendo y trazando. Porque nosotros a veces nos gusta darnos la vuelta larga para llegar al plan que tenía Dios. Podría haber sido muy sencillo, pero es mejor darse la vuelta larga porque es más entretenido, ¿cierto? Es menos doloroso también, dicen. Subirse, el Edgardo me decía, daba una referencia la otra vez, decía, bueno, esta referencia para los de Iquique, porque ellos tienen olas, los surfistas se suben a la ola, entonces usan harto los pastores allá la referencia de subirse a la ola. Subámonos a la ola de Dios, porque Él siempre va a tener pensamientos de bien, como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, nuestro fin es claramente conocerlo, ir al cielo, ¿cierto? Vivir en la eternidad con Él. Pero también entendiendo, si lo vemos desde este punto ahora y nos podemos aferrar a la palabra de que lo que hacemos en la vida en general no es para agradar a las personas, sino para agradar a Dios, sabemos que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. No estamos exentos de problemas, no vamos a estar exentos de dificultades, nos puede faltar inclusive el dinero, porque ese ascenso que llega más lucas, pero si no llega nunca, ¿qué pasa? El Señor está en control, nunca va a faltar, ¿cierto? Creo que nunca ha faltado. Ahora vamos a ver el otro papel que cumplió Caín. Como dije, ha cumplido muchos papeles hasta ahora. Hijo, hermano, trabajador, y ahora viene el de devoto, el adorador.
Y esto está en el capítulo versículo 13. Y aconteció, ya andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, el 4 dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Como dice el texto, ya había transcurrido tiempo, ¿cierto? Indica que Caín y Abel ya eran más o menos grandes, adultos, y asumen responsabilidades de adultos. Y ellos llevan ofrenda al Señor. Y esto nos da a entender que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos lo que era adorar a Dios, ¿cierto? Porque Adán y Eva adoraron a Dios juntamente, por comunión, como matrimonio, por separado, tuvieron relación con Dios en el Edén, ¿cierto? Tuvieron una relación con Él, una comunión con Él, como decíamos la vez pasada. Entonces, ellos sabían lo que era eso. Y seguramente se lo enseñaron a sus hijos. Cuando Dios vistió a Adán y a Eva con las pieles de los animales, tal vez les enseñó acerca de los sacrificios. Porque hubo un sacrificio para poder vestirlo, ¿cierto? Y el derramamiento de sangre. Y eso seguramente se lo transmitieron a sus hijos. Y ciertamente le enseñaron la importancia de adorar a Dios. Era una práctica establecida y esto también dio paso para después la ley de Moisés, ¿cierto? Entonces, Caín, como agricultor, presentó una ofrenda, que son sus cosechas seguramente, semillas. El texto no especifica la calidad, ni tampoco la cantidad de la ofrenda. Mientras que Abel presentó una ofrenda de sangre, con el primogénito de sus ovejas y de las grasas, ¿cierto? O de lo más gordo de ellas, que sería la grasa. Se podría decir que ambas ofrendas serían muy distintas. Claramente el de derramamiento de sangre y el animal y todo el tema es mucho más parafernálico que las semillas, ¿cierto? Pero la verdad que las ofrendas de semillas y de frutos eran aceptables, y eso está en Levíticos 2, porque no había diferencia con respecto a eso, ¿ya? Y dice el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, Dios acepta a Abel y a su ofrenda, y es importante notar que dice, el Señor miró con agrado a Abel, y no miró con agrado a Caín. Porque, hermanos, Caín no fue rechazado por su ofrenda. Su ofrenda fue rechazada por Caín. Su ofrenda fue rechazada por Caín. Porque aunque Caín hubiera llevado las ovejas y hubiera llevado la grasa ante el altar de Dios, él no lo hubiera aceptado. Porque el problema no estaba en la ofrenda, el problema estaba en el corazón de Caín. Lo vamos a saber más adelante igual. Pero en Hebreos 11:4 lo deja más o menos claro. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, hermano, estos versículos nos muestran una verdad. El hecho de que muchas personas asistan a la iglesia y participen activamente en ella no es prueba de que sean verdaderos creyentes. Porque Caín y Abel, podríamos decir que venían los dos a la iglesia. Y los dos ofrendaban de lo que tenían. ¿Cierto? Es como si nosotros vamos a la iglesia y empezamos a prestar servicios en diferentes funciones de la iglesia, pero realmente quizá lo que Pablo entrega es lo que realmente el Señor acepta y lo que yo estoy entregando no es así. ¿Se entiende?
Porque esto no se trata de lo que es más vistoso o lo menos vistoso, es lo que realmente está en el corazón. En los adolescentes, estamos estudiando Marcos y llegamos al capítulo donde Jesús le dice a los fariseos que son hipócritas. ¿Por qué? Porque se muestran en un paquetito muy impecables, pero lo que tienen dentro es pura porquería. No tienen un corazón real. No tienen un corazón rendido a Dios. En Isaías 29:13 dice, estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, la verdadera adoración es la que debemos aprender, de la que Dios quiere que hagamos, no de la que nosotros creemos que es bueno. El venir acá, como hemos hablado muchas veces, venir domingo a domingo, miércoles a miércoles en Temuco, o los días que fueran, hacer un par de cosas acá, no muestran realmente dónde está tu corazón, dónde realmente está el corazón. Porque como le decía Jesús a los fariseos, se muestra muy bonito, inclusive andaban vestidos como sacerdotes, pero realmente su corazón estaba muy lejos. Jesús no tenía problema en confrontar a ese tipo de personas. Y creo que Dios nos puede confrontar a nosotros porque nosotros jugamos, yo le decía a los chicos, jugamos mucho a los fariseos, pero la realidad es que hoy en día hay muchos fariseos en la iglesia que dicen y se notan y se ven muy limpios, muy puros, pero la realidad es que viven religiosamente. Como decía, no sé si Ricardo ha dado ese ejemplo, de que oré, tic, leí la palabra, tic, me porté bien hoy día, tic. Eso no es, porque realmente es vivirlo a diario, no cumpliendo reglas, sino que haciendo cada cosa para agradar a Dios, mover esto agradando a Dios. Cosas muy sencillas que son la realidad en práctica, porque las cosas grandes todos la ven. El arrodillarse de guardia y todo lo que queráis, pero se puede ver. Pero si tu corazón no está con Dios, no es agradable y podemos estar siendo rechazados. Un dato curioso, no se especifica, siempre me gusta dar un dato, no se especifica cómo Caín y Abel sabían que sus sacrificios fueran aceptados, ¿cierto? No lo menciona la Biblia. Pero hay evidencia externa, hay ejemplos bíblicos de los sacrificios aceptables consumidos por el fuego de Dios, ¿cierto? Entonces tal vez el sacrificio fue aceptado porque lo llevaban a los querubines. ¿Se acuerda que en el capítulo 3 Dios puso querubines en el árbol para que no volvieran a entrar, ¿cierto? Y una espada también. Seguramente llevaban ahí porque era el lugar donde podía estar Dios. Llevaban a ese lugar el sacrificio y fue aceptado, quizá consumido con fuego de Dios, con la espada o los querubines, y dando ahí un montón de razones, pero es un dato. Lo que sí tenemos claro, hermanos, es que Caín se enojó mucho y su cara lo demostró. La palabra hebrea, implica que ardió de ira. Y por eso es tan importante entender por qué no fue aceptado su ofrenda. Porque su corazón estaba tan duro que no pudo ver que él estaba fallando. Y, ay, Caín, cómo tan desubicado. Y la verdad que mientras yo estudiaba esto he dicho, ¿cuántas veces hemos sido nosotros? Con un corazón tan duro que cuando alguien nos corrige, constantemente mi esposa me corrige, yo hoy día puedo decir que a mis 39 años recién sé hacer muchas cosas que no sabía hacer, pero nos molesta cuando nos corrigen, ¿cierto? Y cuando Dios nos da la corrección, depende de dónde está nuestro corazón, es como aceptamos la corrección. Y ahí le voy a responder a Jorge por qué me dejaron así el pelo ya cuando fui a la peluquería.
Yo voy a una peluquería cristiana, a cristianos donde son cristianos, o dicen, son cristianos, y el dueño, he compartido un par de veces y todo el tema ahí mismo, ¿cachai? Y la cosa es que él estaba pasando por un problema complejo, personal. Y hace un mes atrás, cuando me corté el pelo, todo bien. Y cuando fui este fin de semana, lo noté raro. Lo noté como distante, bien lejos del Señor. ¿Cachai? Como que estaba en otra onda. Entonces yo pensaba con respecto a esto, no juzgando claramente, pero entendemos cuando el Señor, porque el Señor, ya hablaba de Edgardo, que el Señor te puede corregir, te puede llevar a Él de alguna u otra manera. Puede que estés haciendo algo mal y Él te va a corregir. Puede ser con dolor, puede ser con amor, ¿cierto? Entonces yo veía que Él está un poco endurecido su corazón y por eso me dejó así el corte de pelo. No. No, pero sí estaba, y bueno, lo que podemos hacer nosotros y lo que puedo hacer yo es orar por Él, seguir orando por Él. De hecho lo hice. En el momento le dije, hermano, si es que te notas que estás raro, voy a orar por ti. Entonces, creo que hemos sido todos, en general en esta vida, cuando el Señor nos corrige, nuestro corazón a veces se pone duro, como lo hizo Caín, ¿cierto? Y ahora viene el otro rol que cumplió Caín, el de alumno. Porque el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios vio el corazón de Caín, duro, ¿cierto? Pero él, en vez de desecharlo, siendo Dios, hermanos, podría haberlo desechado, listo, fuera. Pero él va personalmente y le va a hacer una pregunta a Caín. Y esa pregunta, hermanos, nos busca el beneficio de Dios. Porque Dios sabe la respuesta, porque Dios nos conoce, ¿cierto? Ya que Él es omnisciente. La pregunta que Él hace es para incitar a Caín a la reflexión. ¿Cuántas veces Dios nos ha preguntado algo a nosotros, Él sabiendo la respuesta, pero para que nosotros nos demos cuenta de que estamos haciendo mal? Previamente, Dios también le hace una pregunta a Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Y esto nos muestra el deseo inmenso de Dios de que podamos confesar y arrepentirnos. Ser honestos con Él. Y me hacía reflexionar con respecto a eso. ¿Cuántas veces el Señor me ha preguntado a mí cosas que yo sé que Él sabe? ¿Y cuántas de esas veces yo he sido honesto? ¿Cuántas veces de esas tantas preguntas que ni siquiera son, a veces son audibles, porque viene un hermano y te dice cómo estáis? Y tú la respuesta fácil es bien. Y la realidad es que no estáis bien, pues. ¿Cachai? Entonces debemos tener ese oído para poder escuchar cuando viene de Dios algo y ir más allá. No quedarnos solamente con nuestro dolor, con nuestras emociones, que es lo peor que pudo pasarle a Caín, quedarse con todo lo que él tenía ahí, en vez de, en ese momento, cuando el Señor le hizo la pregunta, él poder ser honesto y decirle esto me pasa, esto es lo que siento. Y quizá la historia hubiera sido diferente, ¿no? Esta pregunta de Dios le sirve como advertencia a Caín y lo insta, como les dije, a examinar su corazón y las acciones que vendrían más adelante. Dios realmente los amaba, nos ama, porque tuvo un trato personal con Caín. Yo creo que, y Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Somos un montón de personas, pero Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros está pasando alguna circunstancia, alguna dificultad, y en eso el Señor también está, siempre va a estar. Entonces, ¿cuántas veces, bueno, aquí puntualmente Dios le hizo esa pregunta para que volviera al camino?
Pero Caín decidió rechazar esa oferta. ¿Y cuántas veces lo hemos sido nosotros, cierto? Hoy en día, ¿cuántas oportunidades el Señor da para obedecerle? Y obstinadamente, hermanos, le rechazamos. ¿Por qué? Porque no me late hacerlo, no me nace. No, ¿por qué? Mejor lo hace otro. Si el Señor te está hablando a ti, no tienes que delegarlo a otro. Es así de sencillo. La ira y el semblante abatido de Caín nos sirven de advertencia de lo peligroso que son las emociones descontroladas, hermanos. Y nos anima a tratarlas, a tratar esos sentimientos antes de que nos lleven al pecado. Y como les dije recién, Dios se preocupa de las emociones y de las acciones que nosotros hacemos, más si somos sus hijos. Como les dije también, Dios se interesa por cada uno de nosotros. Es importante recordarlo, hermanos, para no llenarnos de nuestras emociones y quedarnos ahí y crear esa raíz de amargura por algo que está pasando, que llega a un punto en el que el corazón sea tan duro como le pasó a este hombre. El versículo 7 dice, si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás en él. Perdón mi dislexia. Caín, hermanos, tenía la capacidad de elegir el camino, ¿cierto? Dos caminos había, para acá o para acá. Miguel Edgardo decía, quieren llenarse de teología, sabiendo más de la Biblia, sabiendo más de Dios, y no practican lo esencial. Este es el camino de Dios y este es el camino malo. Eso, practicar, que Jesús es el camino, no hay otro. Si sabemos eso y practicamos eso, lo demás sí, añadido. A mí me encanta leer, estudiar la palabra, me gusta leerla, pero primero debo practicar lo más simple, ¿cierto? Entonces, Caín tenía la opción de poder elegir. ¿Por qué? Porque no nos hizo robot. Dios no nos hizo robot a nosotros, nos dio libre albedrío. Pero de Génesis a Apocalipsis, ha sido una bendición poder estar estudiando Apocalipsis en Temuco, porque me muestra realmente que desde el inicio hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas, de los humanos, va a vivir una constante negativa y una constante negativa a poder hacer lo bueno, a querer aferrarse y acercarse al Señor. Pero constantemente también hay llamados de arrepentimiento de parte de los profetas, de Jesús mismo, que le enseñó a la gente a apartarse del pecado y seguirlo. Y dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Caín se podía resistir y encontrar la bendición de Dios, o ceder a él y ser devorado. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso dice el versículo 7, el pecado yace a la puerta, en el umbral, esperando que usted abra la puerta, hermano, y entra como león rugiente a devorar todo. Nos muestra que hay una amenaza constante del pecado, pero también nos muestra que debemos estar alerta, ¿cierto? Como decimos siempre, nosotros todos los días debemos tomar nuestra cruz y seguirle. No es de un día, no es que me aburrí hoy día no lo hago. Es todos los días, a diario. Es vivir en alerta. ¿Y cómo prevenimos el pecado? Que el pecado nos domine a nosotros, permitiendo que Dios domine. Que Él domine en primer lugar nuestras vidas. Sin Dios como maestro, vamos a ser
esclavos constantes del pecado. Y como sabemos que el dominio definitivo sobre el pecado es Jesús, ¿cierto? No es por nuestras fuerzas, sino es lo que hacemos nosotros. Pero si nosotros entregamos todo el tiempo nuestras vidas a Jesús, a ser ejemplo, o seguir su ejemplo, perdón, que nos mostró en la Escritura, en las palabras, cómo vivir, vamos a salir victoriosos, pero no en nuestras fuerzas, ¿cierto? Y el último papel que cumple, bueno, tiene otros más, pero el último papel que cumple hoy día, en el versículo 8, el de asesino. Hijo, hermano, trabajador, el devoto, y ahora viene el alumno también, y ahora viene el de asesino. En el versículo 8 dice, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, hermanos, aquí podemos ver algo. Con todo lo que Dios le dice y advierte a Caín, él ya está dominado por Satanás. Su corazón ya está duro. Pero, hermano, esa ira irracional que provocó que matara a su hermano, no partió cuando fue rechazado por Dios, ni fue rechazada su ofrenda. Seguramente él venía guardando ese rencor, esa envidia y esa rabia mucho tiempo, ¿cierto? Como les digo, no fue que esa rabia momentánea, instantánea, que él quiso matar a Abel porque Dios lo rechazó. No fue así. Y eso es lo que vio Dios. Es lo que nosotros no vemos, es lo que Dios sí ve. Por eso les digo que nosotros podemos acá venir a presentarnos como blancas palomas. A los cabros siempre les digo a los jóvenes, ustedes pueden venir aquí a pararse delante mío porque yo les hago hacer devocionales. Y les digo, no sirve nada que tú hagas el devocional el día sábado en la mañana para presentármelo a mí. Porque no es para que me cumplan a mí. Es para que se cumplan ustedes, porque ustedes tienen que tener una relación con el Señor. Entonces no sirve de nada que nosotros vengamos acá y nos ponemos súper bonitos, nos vestimos, nos perfumamos, pero realmente nuestro corazón está muy lejos del Señor. Está muy lejos de lo que estábamos en conexión acá, ¿cierto? Dios vio el corazón de Caín, el rencor, envidia y cuánto otro sentimiento que no era visible ante los demás. Ni siquiera ante su hermano, porque le dijo vamos y el otro lo siguió. Porque ni su hermano sabía que quizás tenía ese rencor y esa envidia contra él. La ira es una emoción poderosa que puede llevar a la violencia e incluso al asesinato, ¿cierto? Jesús en Mateo 5 dice que enseñó, que la ira en el corazón es el equivalente moral al asesinato con las manos. O sea, ¿ya lo pensaste? Eso ya es asesinato. Claramente hoy día nosotros jugamos lo moral, lo físico. Pero entonces, ¿qué nos dice esto? Que el Señor ve nuestro corazón. Que debemos limpiar nuestro corazón y realmente hacer las cosas para agradar a Dios. No agradar a las personas. No agradar a una iglesia, sino que realmente al Señor. Porque Él es el único que puede juzgar. Como les dije al principio, Él es el único que puede decir cómo debemos adorarlo. No es alguien, no lo establece una iglesia, no lo establece un pastor, no lo establece una institución. El único que puede decir cómo debemos adorarlo es Dios. Y eso está en su palabra. ¿Cierto? Debemos llegar a Dios a través de Jesús. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y vivir, y tratar de vivir como Jesús lo hizo en esta tierra. Y también me queda esto. Esto lo podemos llevar a nuestra relación con hermanos y hermanas, sanguíneos o en el Señor. ¿Han escuchado este versículo que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Lo han escuchado? ¿Qué nos dice esto? Aquí dice, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti. Ni siquiera es que tú tienes algo en contra de tu hermano, sino que alguien tiene algo en contra de ti. No lo sabemos, pero ¿cómo evitamos que pase eso? Haciendo las cosas para agradar a Dios. Porque cuando hacemos las cosas para agradar a Dios, no podemos ofender a otras personas. Cuando hacemos las cosas para agradarnos a nosotros, pasamos a llevar personas. Pasamos a llevar susceptibilidades, ¿cierto? Porque todos somos diferentes. Las mujeres sienten diferente a los hombres, ¿cierto? Y los hombres también sentimos diferente. Hay algunos que son más sensibles y otros que menos sensibles, ¿cierto? Las mujeres lo mismo. Hay unas que son más sensibles, otras no tanto. Pero si nosotros nos enfocamos en hacer las cosas para el Señor, en la madurez que Él nos da, no nos vamos a molestar si el hermano me está diciendo que está mal lo que estoy haciendo yo, porque Él sabe que corresponde hacerlo así. ¿Por qué? Porque Dios se lo mostró. Que es el camino correcto. Entonces, es mejor siempre interrumpir todo lo que podamos estar haciendo si sabemos que podemos haber hecho daño a alguna persona o haber hecho sentir mal a una persona por mi actitud, que a veces no es tan... yo por lo menos me reconozco a veces que soy un poquito torpe para decir las cosas y a veces puedo ofender porque yo soy muy sarcástico y hay personas que son más sensibles. Entonces me he tenido que dar el tiempo de ir pedir perdón por ahí porque tiré una talla que quizás no le gustó tanto a esa persona y bueno, uno tiene que reconocer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que tratar, no es para agradar y para caer bien, porque no somos monedita de oro, ¿cierto? Pero sí, porque sabemos que el diablo es astuto y hasta esas cosas tan pequeñas pueden provocar una división y pueden provocar una raíz de amargura en ese hermano. Debemos cuidarnos, pues. Como Dios nos cuida a nosotros, y si nosotros somos hermanos en Cristo, no solamente yo cuido a mi hermana, a mi hermano, sino que yo cuido a mi hermano en Cristo igual, ¿cierto? Y para finalizar tengo el comentario final, donde dice, hermanos, lo voy a leer porque lo anoté. Como mencioné al principio, podemos cumplir diferentes roles en esta vida. Hijos, padres, hermanos, somos personas de trabajo en diferentes áreas y también somos hermanos en Cristo, ¿cierto? Pero principalmente somos hijos de Dios y discípulos de Jesús. El papel que estés cumpliendo hoy, hazlo con la dirección de Dios. No desenfoques la mirada de Él. Sé honesto a quien le debes honestidad. Dejemos de poner nuestros sentimientos y emociones como prioridad si esas nos alejan del Señor. Que nuestro orgullo no sea un impedimento y seamos adoradores de corazón, sirvamos en el lugar que estemos para la gloria de Él. En cualquier lugar donde estemos nosotros debemos hacerlo, Señor, hermanos. Y si Dios te está hablando y aconsejando hacer un buen tiempo de que debes cambiar o qué camino debes tomar o hacer, lo peor que puedes hacer, hermano, es cerrar tus oídos y el corazón. Y para finalizar, que Caín sea ese recordatorio para nosotros de lo que sucede cuando eligen no obedecer ese consejo. Y recordando que Dios siempre tendrá pensamientos de bien para nosotros. No estamos exentos de las luchas, de las dificultades, pero sabemos que Dios se va a glorificar en todo eso. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento, para poder ser también un aporte para alguien que pueda estar pasando alguna situación y ser una herramienta, ¿no, hermano? Dios usa las roquitas para hablar. Podemos ser hasta esa roca que el Señor puede usar para hablarle a alguien.